Hola, ¿cómo están? Tenemos con nosotros a Stefan Vinolo, que es doctor en filosofía y doctor en teología, y vamos a tener con él una charla, un diálogo, una conversación acerca de qué es la teología. ¿Cómo estás, Stefan? Bien, muchísimas gracias, Julián, por la invitación. Bienvenido. Esperemos que nos aclaremos un poquito acerca de qué son estas cosas. Exacto. ¿Ya? Bueno, quería preguntarte en primer lugar lo siguiente. Vamos a ver. Hay muchas disciplinas que hablan de Dios y de la religión. La sociología, la antropología, la filosofía. Tienen, por ejemplo, a Dios por objeto. La práctica religiosa también. Pero entonces, ¿qué es la teología? Pregunta muy difícil, Julián, para comenzar. Podríamos imaginar que tal como cualquier disciplina o tal como cualquier palabra que contenga la palabra logos, tal como la biología, la antropología, pues que la teología se pueda también definir por su objeto de estudio. Sin embargo, notarás de inmediato que no queda bien claro cuál es su verdadero objeto de estudio. Algunos podrán decir, por ejemplo, que la teología estudia obviamente Dios. Pero también podríamos imaginar, tal como lo hace Heidegger, por ejemplo, que la teología tiene como objeto de estudio la fe. Es decir, ya no Dios, sino nuestra relación con Dios. Y otros podrían también pensar que la teología tiene, al contrario, como objeto de estudio las instituciones humanas mediante las cuales podemos relacionarnos con Dios, por ejemplo, la Iglesia. Ahora bien, para cada uno de esos objetos de estudio, tal como lo mencionaste, existe otra disciplina que también se ocupa de este objeto. Podríamos, por ejemplo, imaginar que la antropología religiosa se ocupa de los diferentes medios o los diferentes caminos según los cuales diferentes seres humanos o diferentes culturas pueden relacionarse con Dios. Así como la sociología de la religión también analiza las diferentes instituciones religiosas. Por lo tanto, tal vez el buen método para realmente determinar qué es la teología no sea de entrar analizando su objeto de estudio. O sea que la palabra teología es en cierto modo ambigua en sí misma. Es absolutamente ambigua. De hecho, si recuerdas bien, en la metafísica de Aristóteles hay todo un juego para saber cómo se puede distinguir realmente la teología de la ontología. Y no queda bien claro, ya que la ontología estudia el ser en tanto que es, pues no queda bien claro si la ontología es otra cosa que la teología o si es la misma cosa. Por lo que yo te propondría para poder avanzar un poquito en la definición de la teología son tres caminos diferentes. Veamos. En un primer momento, tal como hemos dicho, podríamos imaginar que hacer teología es hablar de Dios, es decir, intentar determinar sus atributos, su presencia o su ausencia del mundo, su existencia o su inexistencia, etcétera, etcétera. Pero esto tiene una desventaja fundamental. Si tú y yo hablamos de Dios, la única cosa de la cual estamos realmente hablando es de lo que nuestro lenguaje puede llegar a decir de Dios. Pero entonces nos estamos inmediatamente limitando porque si Dios es infinitamente infinito, ningún lenguaje finito podría permitirnos determinar claramente quién es Dios y hablar de Dios. Ya. Disculpa que te interrumpa, ¿no? Porque tendrás que hablarnos después de esos tres caminos. Ok. Pero hay una cosa que me llama la atención. Si el objeto ya está determinado por su infinitud, ¿cómo podemos hablar de ese Dios infinito que nadie ha visto además? Atención, es un objeto de estudio que nadie ha visto jamás. Exacto. Y la dificultad, tal como lo planteas tú, está en el mismo hecho de saber
si Dios es un objeto. Porque las ciencias funcionan con objetos de estudio, eso estamos de acuerdo. Ahora, si Dios es un objeto, significa que nosotros mismos ya lo estamos limitando y ya no estamos hablando realmente de Él. Ya no estaríamos hablando de Dios, sino del concepto que nosotros estamos capaces de formar a raíz de lo que llamamos Dios. Y si me permites el definir a la teología como discurso acerca de Dios, tiene una segunda desventaja fundamental. Cada vez que hablamos de alguien, hablamos sin Él. Si tú y yo hablamos de cualquier persona, es porque ya hemos decidido que vamos a hablar sin Él. Por lo tanto, el definir la teología como el discurso que habla de Dios es también haber decidido que vamos a excluirlo del diálogo, lo que es bastante problemático para la teología. Excluir Dios del diálogo teológico plantea un problema fundamental. Sí, porque además estás excluyendo a Dios del diálogo cuando el origen de la teología parte de la iniciativa de ese Dios, no de las personas. Absolutamente. Y ahí la gran diferencia, creo, de la teología con las otras ciencias es que todas las otras ciencias comienzan por nuestro discurso. Es decir, nosotros comenzamos a elaborar discursos de biología, de antropología, de física, de matemáticas. La teología tiene esta pequeña paradoja, pero que tiene consecuencias tremendas, que es que Él comenzó a solicitarnos. No es que nosotros comencemos a solicitarlo a Él. Eso me recuerda a una película reciente, no sé si viste, La Llamada. No, lamentablemente no. No viste. Una película fantástica acerca del lenguaje, acerca de cómo el lenguaje en ocasiones limita y en ocasiones no te permite acercarte bien a ese objeto que en realidad es sujeto. Exacto. Entonces, sí se entiende esa segunda dificultad. Sí. Y entonces, lógicamente, podríamos imaginar la otra opción, que sería de decir, puesto que Dios no es un objeto, sino un sujeto, ya que Él comienza a hablar, pues el papel de la teología no va a ser de hablar de Dios, sino que dirigirse a Dios. Pero eso es lo que comúnmente se entiende como orar. Absolutamente. Y de hecho, notarás que en la gran historia de la teología podríamos casi oponer, aunque no debería hacerse de manera tan fuerte y tan radical como voy a hacerlo ahora, ¿no? Pero podríamos casi oponer la suma teológica de Tomás, en la cual casi siempre Tomás habla de Dios, cuáles son sus atributos, qué hace Dios, es bueno o no, castiga o no, etcétera, etcétera, de otro libro que es absolutamente fundamental y además magnífico, que son las Confesiones de San Agustín, en las cuales Agustín nunca nos habla de Dios, sino que se dirige a Dios. Bueno, estoy de acuerdo contigo, de hecho son las dos grandes opciones dentro de la teología cristiana. Para Agustín el final de la vida es fundirse en ese amor con Dios. Exacto. Mientras que para Tomás el final de la vida es la contemplación. Son dos caminos, ¿no? Pero te diré una cosa, ¿sabes que Tomás estuvo a punto de quemar la suma, ¿verdad? Exacto. ¿Cuándo estuvo a punto de quemarla? Por eso decía al comenzar que tal vez no se deba oponer de manera tan radical, claro, ¿no? Porque al final Tomás bien se da cuenta que por muy genial que sea la suma, no se puede limitar la teología a un discurso acerca de Dios. Sin embargo, el hecho de decir que la teología es únicamente un discurso que se dirige a Dios también plantea un problema muy fuerte. Y es el simple hecho que, tal como tú mismo lo mencionabas, cada vez que yo hablo a Dios, no sé si estoy haciendo teología. No sé si yo, por rezar, soy un gran teólogo.
Porque si la teología es únicamente hablar a Dios, pues debemos asumir que de cierta manera cualquier creyente es un teólogo. Por lo tanto, estaríamos excluyendo del campo de la teología el conocimiento. Al dirigirme a Dios, ya soy teólogo. Pero eso también presenta cierta dificultad. Bueno, sobre eso vamos a ir avanzando. Exacto. Quería solicitarte que nos hicieras una pequeña aclaración de términos que han estado saliendo en la conversación. Uno es, ¿cuál es la diferencia entre filosofía de la religión y teología? Y el otro, la otra distinción es aquella de la que estamos hablando. ¿Cuál es la distinción entre fe y teología? ¿O qué es la fe? Es la fe. ¿Qué son estas dos distinciones? Si nos puedes ayudar, por favor. Comencemos por la primera porque al final ambas preguntas están un poquito vinculadas. Digamos que, o llamemos filosofía, el campo de estudio que toma sus raíces en la sabiduría griega. Es decir, filosofía es una palabra griega. Y sabes que existe todo un debate que sobre todo se animó muchísimo en Francia en los años 20 del siglo pasado, entre Maritain, Etienne Gilson, sobre todo, acerca del problema de saber si existe una filosofía cristiana. Y el problema al final es el siguiente, y es exactamente el problema que tú y yo planteábamos. La filosofía tiene un objeto de estudio. Y resulta que Dios no es un objeto. Entonces, ¿qué tanto podemos imaginar que Dios, como no objeto, pueda entrar en un discurso filosófico que sí requiere un objeto? Por eso notarás que el campo del cual tú me hablabas no se llama filosofía de Dios, se llama filosofía de la religión. Porque tal vez la religión, como fenómeno social, como fenómeno antropológico, sí sea un objeto. Sin embargo, Dios, si es que algo como Dios existe, no es un objeto. Bueno, que exista... Es otro problema. Es otro problema. Y, Estefan, la segunda cuestión, ¿qué es la fe? La fe. Creo que para entender qué significa la fe, hay que repartir de la palabra creyentes. Porque si ves que en muchísimas religiones solemos decir que hay personas que creen y hay personas que no creen. Pero tal vez la palabra creyente no sea la buena palabra para determinar la relación de fe que podemos tener con Dios. Yo te propondría que opongamos el conocimiento o el saber, la creencia y la fe. ¿Ya? Bien ves que el creer es una especie de subcategoría del conocimiento. El creer supone cierto desconocimiento. Por ejemplo, si yo te digo, Julián, yo creo que mañana va a llover. Pues digo, mañana creo que va a llover justamente porque no lo sé. Pero podríamos imaginar que un experto en climatología sea capaz de decirnos si mañana va a llover o no. Por lo tanto, el objetivo de toda persona que cree es alcanzar el conocimiento, tal como si la creencia fuese un fallo del conocimiento. En cambio, en la relación de fe, ya no se trata de decir que nos falta conocimiento. Al contrario, asumimos plenamente que en la fe no sabemos, pero eso no es un fallo. Para poder tener fe en Dios, debemos desconocer. Es una apreciación que quería compartir contigo, porque queríamos distinguir la fe de los grados de certeza. Exacto. En lo que a veces se coloca, ¿no? Sí. Conocemos aquellas fases de Platón, ¿no? Eikasia, pistis, dianoia, episteme. Pero la fe está en otro lado. La fe de la que estamos hablando está en otro sitio. Es otra modalidad. Exacto.
Exacto. Por ejemplo, en muchísimas ocasiones tú puedes escuchar personas que pueden reprocharles a los creyentes en el sentido de que tienen fe, llegan a decirles, pero ¿cómo puedes creer en Dios si no sabes que Dios existe? Y la respuesta desde la fe sería justamente, sí, tengo fe en Él porque justamente no sé si existe. Y para llevar un paso más adelante nuestra reflexión, podríamos incluso imaginarnos que si alguien llegase a demostrar la existencia de Dios, la fe sería imposible. Porque la fe, en su etimología latina de fides, significa confianza, confiar. Yo, por alguna razón misteriosa, confío que Dios existe. Pero si es que llego a saberlo, yo ya no podría confiar en eso, simplemente lo supiera. Lo que sería un problema terrible para la religión. La religión se expone a dos problemas graves. Si alguien logra demostrar que Dios no existe, pero sería tan problemático si alguien llegase a demostrar que Dios existe. Porque al saber que Dios existe, ya no podríamos tener con Él esa relación de fe, esa relación de confianza. Confianza que supone que yo me expongo al riesgo de creer y por lo tanto me expongo al riesgo de eventualmente equivocarme. Ya, pero ¿por qué soy yo, tú, los seres humanos, los que tienen esta dimensión de fe? Es decir, ¿qué hay en el ser humano que le lleva a este tipo de relación con Dios, ¿no? O sea, en la teología medieval se decía que el hombre tiene una estructura que es capaz de recibir a Dios. Era el capax Dei. El ser humano es capaz de Dios. Pero claro, esto nos lleva al otro punto del problema. Si yo soy capaz de recibir, alguien tiene que estar donando, que es lo que se conoce en teología como revelación. Exacto. Pero esa revelación que llega, yo la interpreto. Entonces, ¿podrías ayudarnos con estos conceptos? ¿Qué sería para ti la revelación y cómo se relaciona con la interpretación? Ya. Creo que deberíamos tomar conciencia que la revelación, y eso muchos teólogos contemporáneos comparten eso, no es algo que se dio una vez. Es decir, hay una especie de revelación continua. Y por eso justamente está el problema de la interpretación que tú planteabas. En muchas ocasiones nos hemos acostumbrado a que las personas nos digan que lo difícil es saber dar. Pero y es verdad, pero lo que nos recuerda el cristianismo es que tal vez sea aún más difícil saber recibir. Porque al final, quien no se abre al riesgo de recibir, nunca puede recibir realmente el don que alguien le da. Por lo tanto, debemos deshacernos de esta idea según la cual alguien supiera absolutamente lo que realmente Dios dijo. No. ¿Te acuerdas, por ejemplo, que Lévinas, gran filósofo judío, tenía esta frase que a mí siempre me encantó, cuando nos recordaba en sus lecturas talmúdicas que ni siquiera Moisés puede decirnos, Dios dijo eso. Y por la razón siguiente. Bien es cierto que el mensaje que todos pretendemos recibir o que los creyentes intentamos recibir es un mensaje absoluto. Eso no hay dudas sobre esto. Pero el problema es que nadie puede recibirlo de manera absoluta. Por ejemplo, el mensaje divino, pues yo lo recibo dentro de cierta lengua humana, sea el latín, el griego, el hebreo, el francés, el inglés, no importa. Lo recibo dentro de cierto momento histórico. Lo recibo sobre cierto continente, lo recibo a cierto nivel de desarrollo de la filosofía, de la teología, de la ciencia, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, no es que me guste interpretar, es que estoy condenado a interpretar. El católico no tiene otra opción que de interpretar constantemente y de volver a interpretar constantemente sus textos. Ya, esto que dices me sugiere dos cosas. En primer lugar, me sugiere la consciencia que tenemos que tener acerca de las limitaciones de la mediación. Tanto el lenguaje humano como la historia, como incluso son la Sagrada Escritura, son mediaciones de esa revelación de Dios. Entonces hay que ser conscientes de que la mediación implica una limitación, pero al mismo tiempo reconocer la apuesta de ese Dios del que hablamos por aceptar la limitación humana. Absolutamente. Y mira el genio del cristianismo. Ya los mismos textos dicen eso. Existen evangelios. Bueno, ¿qué significa en griego evangelio? Significa testimonio. Y un testimonio es por definición humano. Por ejemplo, Juan, no estamos seguros que él nos aporte directamente el mensaje divino. Juan nos aporta cierta interpretación humana que él hace de sucesos o de acontecimientos no humanos. Mateo aporta una visión un poquito diferente. Lucas, una visión un poquito diferente. Pero si ves que esos no son fallos de los evangelios. No, sería muy extraño que 4 personas que hayan visto el mismo hecho hagan exactamente el mismo relato de ese, porque ellos también interpretaron. Por ejemplo, los evangelios de Juan son un poco más teológicos, el de Mateo es un poco más antropológico, porque cada uno recibe el mensaje divino según sus propios intereses, según su lengua, su momento histórico, su momento geográfico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esas pequeñas contradicciones que podemos encontrar en los evangelios no son ningún tipo de debilidad de los evangelios. Al contrario, es la fuerza interpretativa de los evangelios. Estoy de acuerdo contigo. Pero quería volver al otro polo, ¿no? Ya cerca del final de nuestro encuentro, de nuestra conversación. Hemos hablado de la fe, hemos hablado de la capacidad humana para recibir esa revelación, hemos hablado de la interpretación, del saber recibir, pero nos queda la otra parte. Al final no hemos dicho qué es la teología. Mira, sé que tú me pediste que no lo hiciera, pero lo voy a hacer. ¿Recuerdas a Eusebio de Cesarea? Nuestro gran amigo, ¿verdad? Vamos. Sí, un antiguo escritor del Imperio Romano, que él distinguía entre teología y oikonomía. Porque decía que la teología es conocimiento acerca de ese Dios escondido y que solo tenemos la oikonomía o esa dispensación, revelación de Dios hacia afuera en la historia, que es el paso para llegar a lo teológico, ¿verdad? Entonces yo quería contigo, no sé si concluir o continuar otro ratito que podamos vernos, ¿cómo podemos hacer teología de lo invisible? ¿Cuál es la relación de lo visible y de lo invisible? Porque en Eusebio de Cesarea la oikonomía la plantea en términos de visibilidad histórica. Pero él sugiere que eso tiene que llevarte al origen, a la fuente, a lo teológico. Exacto. Creo que el concepto clave para poder entender eso, o sea, hay 2 conceptos claves. Primero, el concepto de revelación. Ajá. Y después, el concepto de Dios como amor. Sabes que uno de los nombres de Dios, y tal vez su nombre fundamental, pero eso es otro problema, es justamente el amor. Y el amor es por definición invisible. Pero ni siquiera hablemos del amor divino, infinito, incluso el amor de parejas es absolutamente invisible. Yo puedo ver los gestos de mi esposa, puedo sentir sus besos, escuchar sus palabras, pero al final su amor nunca lo veo. Entonces, esta idea según la cual hay algo de fundamental que permanece invisible, se puede entender muy tranquilamente con el amor. Es una idea en realidad bastante básica. Ahora, ¿cuándo este amor
se revela, porque ese es el núcleo de la teología. Pues este amor se revela a partir del momento en el cual yo asumo exponerme al riesgo de recibirlo. Es decir, yo no tengo muchas razones de creer que mi esposa me ama. La verdad, no lo sé. Pero algo en mí me hace apostar por eso. Algo en mí me hace apostar que sus gestos son gestos amorosos, que sus palabras son palabras verdaderas. Y a partir del momento en el cual yo acepto exponerme al riesgo de recibir el amor, notarás cómo el mundo cambia. Es decir, efectivamente, mis prioridades cambian, mi relación con las personas cambian, mis prioridades en la vida, cómo yo estructuro a mi mundo, todo esto cambia. Por lo que en realidad, esa idea que para mí es el fundamento de la teología, que sería el estudio no tanto de Dios, sino que de la revelación, y intentar entender qué puede significar la revelación del amor, en nuestro caso. Pues es algo que, por un lado, parece muy misterioso, pero también es algo que todos experimentamos. La idea según la cual algo completamente invisible estructura todo nuestro mundo visible, pues es lo que encontramos en la experiencia más cotidiana del amor. Y por eso creo que los cristianos entendieron perfectamente eso, que si algo como Dios existe, su único nombre puede ser el amor. No tengo más que decir. Si terminas ahí, porque creo que es el mejor fin que podemos poner a una conversación sobre teología, revelación, donación, aceptación. ¿Sí? Perfecto, Julián. Muchísimas gracias por tu invitación. Muchas gracias a ti, gracias a todos los que estén disfrutando de este visionado y esperemos que los conceptos y todo el diálogo les ayuden a comprender mejor qué es la teología.